En este capítulo, Jesús sana a un paralítico que fue bajado por el techo. Llama a Leví y cena con él. También cuenta la parábola de los vestidos viejos y nuevos y de los odres. Y finalmente, proclama ser Señor del día del reposo. El capítulo 2 es otro capítulo lleno de acción. Realmente es una continuación del capítulo 1. Hay algo como un cemento que une de una manera muy estrecha a estos dos capítulos. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Vemos que entró en Capernaum después de algunos días. Creo que mencionamos antes que había cambiado su centro de operaciones desde su pueblo natal de Nazaret a Capernaum. Hasta donde sabemos, Capernaum fue como el centro de operaciones durante los 3 años del ministerio terrenal de nuestro Señor. Vimos también anteriormente que Jesús tuvo que retirarse a lugares apartados porque el leproso que había sido sanado por Jesús no obedeció lo que le rogó que hiciera, y había salido a publicar su sanidad a todo el mundo. Luego, las multitudes siguieron al Señor e impedían que hiciera su trabajo. Esta era una de las múltiples razones por las que el Señor Jesús no vino como un fabricante de milagros. Él no quería que le caracterizaran solo por los milagros que hacía. Por eso no quería que este hombre ni otros contaran nada en cuanto a sus milagros. Jesús había venido para tener un ministerio espiritual. Había venido para morir en la cruz por los pecados del mundo. Este tipo de publicidad obscurece el Evangelio. Francamente, y deseamos ser francos y sinceros, una de las razones por las cuales nos oponemos tan abiertamente hoy en día a estos que ponen tanto énfasis en la sanidad divina o en el hablar en lenguas, aun si estos fueran dones para la edad en que vivimos, es porque así empieza la construcción de la casa por el tejado. Alguien dirá, bueno, fulano de tal predica el Evangelio así como usted lo predica, y sana y habla en lenguas también. Bueno, eso puede ser verdad, pero ¿se conoce a este predicador por su predicación del Evangelio? ¿Es por su prédica que asiste la gente a las reuniones? ¿Asisten para escuchar el Evangelio que los puede salvar? ¿O ponen su énfasis sobre la sanidad o sobre otras experiencias? Creemos que hoy en día es menester agudizar todo esto a un punto muy fino. Nuestro trabajo es principalmente predicar el Evangelio. Vemos aquí en este Evangelio de Marcos que nuestro Señor fue estorbado por causa de la sensación que se creó en cuanto al leproso, y que por eso salió de Capernaum por un tiempo. Ahora no sabemos por cuánto tiempo, pero luego regresó. Cuando volvió, dice este primer versículo de Marcos capítulo 2, que se oyó que él estaba en casa. Ahora, ¿en casa de quién? La casa aquí se refiere a la casa que es mencionada en el primer capítulo de este Evangelio. En el capítulo 1, versículo 29, dice que después que él había estado en la sinagoga aquella mañana, entraron en la casa de Simón y Andrés. Tenemos que recordar esto porque cuando estos hombres que traen al paralítico empiezan a hacer una abertura, le están quitando el techado a la casa de Simón Pedro. ¿No es verdad que es difícil imaginarnos que Pedro fuera tan dócil como para quedarse parado a un lado sin oponerse mientras lo hacían? Pues ahora dice este versículo 1 que Jesús ha regresado a Capernaum, que está en casa y que se juntó mucha gente allí. Luego, pasando al versículo 2, leemos, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El ministerio de nuestro Señor era el de predicar la palabra de Dios, y ese es el ministerio hoy en día sobre el cual creemos que debemos poner todo el énfasis. Es un énfasis en la palabra de Dios, en la integridad y la infalibilidad de la palabra de Dios. La oración que yo hago para mí mismo con respecto a esto es, oh Dios, dame más confianza en tu palabra. Vemos lo que la palabra está haciendo hoy en día en los corazones y en las vidas, y yo sé lo que ha hecho por mí. Como resultado, debo tener aún más confianza que la que tengo. Sin embargo, a veces nos preguntamos si la palabra tendrá alguna influencia en algún corazón o vida. Debemos confesar que no tenemos la fe que debiéramos tener. Debemos recordar que esta es la palabra de Dios y que nunca volverá a él vacía, como dice Isaías 55:11, donde leemos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso nos regocijamos en leer aquí que nuestro Señor les predicó la palabra. Ahora nuestra atención se dirige a otro grupo de personas. Es una pequeña delegación de 5 hombres que está llegando por el camino polvoriento a Capernaum.
Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 del Evangelio de Marcos, que dicen: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nuestra atención se dirige ahora a este grupito de 5 hombres, y así es como se ven. Un hombre que es paralítico es digno de nuestra compasión. No pudo haber llegado allí solo porque estaba acostado en una camilla. Los otros 4 estaban apostados en las extremidades de la camilla, y así vienen. No pueden entrar por la multitud que se ha juntado allí. En realidad, son tantos que llenan las puertas y las ventanas. Ahora hemos notado que en la obra de la Iglesia hoy en día, una cosa que se practica con mucha regularidad es el de nombrar comités. El comité es la cosa en la cual el pastor de una iglesia depende. La obra de la Iglesia se hace mayormente por los comités de varias organizaciones. Alguien ha dicho que un comité está integrado por los que escriben actas y pierden horas. Son individuos que se reúnen, individualmente no pueden hacer nada, pero juntos pueden decidir que no hay nada que se pueda hacer. Y eso generalmente es lo que deciden. Creemos que este grupito tuvo sus comités. Había el comité de la puerta. El que llegó a la puerta miró por todos lados y luego regresó para decir: no se puede entrar por la puerta. Luego vino el comité de las ventanas. El que llegó a las ventanas y después de mirar, regresó para informar: no podemos entrar por la ventana. Menos mal que había el comité del techo. Y ese comité volvió y dijo: creemos que sí podemos bajarlo por el techo. Bueno, si hay los suficientes comités, quizá haya uno que funcione. De todos modos, decidieron bajarlo por el techo y, por tanto, estos hombres se ocuparon de hacer una abertura. Aparentemente era un techo de paja. Tuvieron que quitarla. Y el problema principal que confrontaron era cómo subir al paralítico al techo para luego bajarlo en la presencia del Señor Jesús. Después que habían dedicado todo su tiempo y atención a estos problemas, creemos que tuvieron un poquito de pena. Leamos el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿de quién era la fe? Fue la fe de estos hombres. Un vistazo superficial a este versículo parece indicar que fue la fe de aquellos hombres la responsable de la salvación del paralítico. Tus pecados te son perdonados. Ahora nosotros creemos que somos salvos mediante la fe propia, personal e individual. Es maravilloso tener a una madre piadosa, pero usted no va al cielo porque ella sea piadosa. Es maravilloso tener a un padre religioso, pero su padre religioso no le salvará a usted ni a nadie más. Solo el Padre Divino puede lograr su salvación. Usted mismo tendrá que ejercer la fe. Usted es quien tiene que creer. Y estamos seguros que esto es verdad también hoy en día. Al inspeccionar este pasaje más de cerca, vemos que no fue la fe de estos 4 hombres la que salvó al paralítico. Fue la fe de estos hombres la que lo trajo al lugar donde podía escuchar y recibir individual y personalmente al Señor Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, significa su fe en traer al paralítico a ese lugar. Cuando Jesús vio esta fe, entonces se dirigió personalmente al paralítico y le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que hace falta en la iglesia hoy en día, amigo oyente, son los camilleros. Necesitamos hombres y mujeres con aquel tipo de fe que va y trae a los perdidos para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Hay muchos hoy en día que son paralíticos. A veces se trata de una parálisis del pecado. Puede ser una parálisis de indiferencia o de prejuicios. Muchas personas no asistirán nunca a la iglesia donde se predica el Evangelio, a menos que usted, amigo oyente, esté dispuesto a cargar la camilla y traerlos a la iglesia. Eso es lo que hicieron estos hombres. Tuvieron la fe para traer este pobre hombre a Jesús, y sin ellos nunca habría estado allí para escuchar al Señor Jesús mientras se dirigía personalmente a Él y le perdonaba sus pecados. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de Marcos capítulo 2. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí están los enemigos de Jesús y no hablan, sino que simplemente cavilan en sus corazones. Al analizar su modo de pensar, vemos que salen mal en la primera pregunta, pero salen bien en la segunda. Jesucristo no decía blasfemias. Pero por otra parte, es verdad que solo Dios puede perdonar el pecado. Ningún juez tiene el derecho de dejar ir libre a un criminal.
Su deber es el de ejecutar la ley. Dios es el soberano moral de este universo y Él defenderá sus propias leyes. Dios no puede ser ilegal. No lo puede ser porque Él es justo. Habiendo dictado las leyes, Él obedece a esas leyes, y sus leyes son inexorables. No han cambiado en nada, y es por ellas que usted y yo somos culpables delante de Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, y Él está dispuesto a perdonar. Que nunca nos equivoquemos en creer que Él nos perdona los pecados porque es generoso. Nos los perdona porque Cristo ya pagó la pena de nuestros pecados. Ahora el Señor Jesús no decía blasfemias porque Él es Dios. Y Él pudo perdonar pecados porque Él vino a esta tierra para proveer una salvación para usted y para mí, y también para aquel paralítico. Ahora el versículo 8 dice, «Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?» Estos hombres no decían lo que realmente pensaban, pero pensaban estas cosas en sus corazones. Cristo trata de sacarlas, pero estos hombres ya habían chocado con Él antes, y siempre habían salido, por así decirlo, con la nariz sangrienta. Por tanto, decidieron que lo mejor era callarse, y así fue que se quedaron callados. Nuestro Señor les dijo en el versículo 9 de Marcos 2, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A propósito, estos escribas no tenían intención alguna de contestar esa pregunta. Se quedaron callados y puesto que están callados, Él les sigue hablando. Él sabía que ellos pensaban. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, leemos, «Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre». Ahora el Señor Jesús realmente los coloca en una situación crítica. Les dice, ¿es más fácil perdonar los pecados del paralítico o mandar que se levante y ande? Aunque no contestaron, estamos seguros de que habrían dicho que es tan imposible hacer lo uno como lo otro. Solo Dios lo puede hacer. Esa respuesta es correcta, y ese es el motivo por el cual el Señor Jesús mandó al hombre a levantarse, a tomar su lecho y a andar. En los versículos 10 y 11 de Marcos, capítulo 2, escuchemos lo que Jesús sigue diciendo a los líderes religiosos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Un viejo comentarista escocés dijo que la razón por la cual Jesús mandó al hombre a tomar su lecho y a andar era porque no iba a sufrir una recaída. No volvería a acostarse más en esa camilla. De allí en adelante iba a caminar. Cuando nuestro Señor sanaba a alguien, le sanaba por completo. Leamos ahora el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Amigo oyente, este es un evangelio de acción. Y aquí tenemos uno de los milagros de acción. Continuemos ahora con más acción, aunque no se trata de otro milagro. Leamos los versículos 13 y 14 de Marcos 2. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Este es el llamamiento de Leví, o sea, Mateo. Mateo era de la tribu de Leví. Figúrese usted. Era de la tribu sacerdotal y aquí ha llegado a ser publicano. Esto debe responder la pregunta en cuanto a las 10 tribus perdidas. Este es uno de los muchos lugares donde encontramos a un individuo que pertenece a otra tribu, además de ser miembro de la tribu de Judá. Amigo oyente, esas tribus han sido halladas. Aquí está uno de la tribu de Leví llegando a ser uno de los discípulos de nuestro Señor. Nuestro Señor está llamándole aquí en esta ocasión tan notable. Usted recordará que Mateo, en su Evangelio, no nos informó nada en cuanto a que hubiera preparado una gran cena, ni que hubiera convidado a algunos de sus amigos. Sus únicos amigos eran pecadores. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos en esta ocasión. Continuaremos nuestra consideración del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el llamamiento de Leví por parte de Jesús.
Y vamos a comenzar hoy leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Notó usted que se declara aquí 3 veces que los convidados eran publicanos y pecadores? Al parecer no había en la lista ningún hombre bueno. Ninguno de entre los electos del pueblo estaba allí. Note usted que los publicanos vienen antes de los pecadores. Estos eran los recaudadores de impuestos de aquel entonces. Ahora el versículo 17 dice así. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es una contestación tremenda. Usted no convida al doctor a que venga a su casa para cenar y luego pedirle que le mande la cuenta cuando no hay ninguno que esté enfermo. Es cuando usted está enfermo que quiere que el médico venga. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. Había una sola clase de gente allí y no había justo presente. Es que los fariseos creían que ellos mismos sí eran justos. Ahora el versículo 18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Estaban bajo la ley, pero bajo la ley no había ninguna instrucción dada en cuanto al ayuno. Dios había dado 7 fiestas para su pueblo, pero no les dio días de ayuno. Ahora leamos la respuesta de Jesús en los versículos 19 y 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Lo que está diciéndoles es que es mucho más importante que estén en relación correcta con Él y que tengan comunión con Él antes que ayunen. Es lo mismo hoy en día, amigo oyente. Es una cosa ser religioso y aparentar ser cristiano, pero es otra cosa sumamente diferente el gozarse de la comunión con el Señor Jesús y amarle de todo corazón. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto en este capítulo. La parábola de los vestidos viejos y nuevos y de odres nuevos. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de Marcos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor está dando 2 instrucciones en cuanto a esta nueva vida de amor y comunión con Él. Él está diciendo que Él no vino para refinar la ley. No vino para añadir algo más al sistema mosaico. No vino para añadir ningún refinamiento ni cambio a la ley. Vino para hacer algo nuevo. No vino para remendar un vestido viejo, sino para darnos un vestido completamente nuevo. Bajo la ley, los hombres trabajaban y sus obras eran como un vestido apolillado. Nuestro Señor vino para proveer un vestido nuevo de justicia que cae sobre un pecador que confía en Cristo, y éste le permitirá pararse con completa seguridad delante del Dios Todopoderoso. Esta es la cosa gloriosa y maravillosa que Jesús está diciendo aquí, amigo oyente. Nuestro Señor no vino para extender ni para proyectar la ley ni la religión del sistema del Antiguo Testamento. Vino a presentar algo nuevo, y lo nuevo será que Él morirá por los pecados del mundo. Ese será el vestido nuevo. A Él le gustaría poner a un hombre nuevo en aquel vestido. El vino nuevo se echa en nuevos odres. Un nuevo vestido se pone en un hombre nuevo. Aquel vestido de justicia cae sobre aquel que por la fe ha llegado a ser hijo de Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Ahora consideremos el aspecto del señorío de Jesús sobre el día de reposo. En la última parte de este capítulo, llegamos a un día de reposo en los sembrados. Luego el capítulo 3 principia con un día de reposo en la sinagoga. Hemos visto esto ya anteriormente. El hecho es que estos 2 incidentes se encuentran en el Evangelio según Mateo y también en Lucas.
Es un incidente muy importante, porque fue por causa de esta cuestión del día de reposo que Jesús rompió con los príncipes religiosos. Desde aquella ocasión en adelante, ellos buscaban su muerte. En esta ocasión, Jesús reclama ser Señor del día de reposo. En la sinagoga, hace bien en el día de reposo. Surge, por supuesto, esta pregunta: ¿realmente violó la ley en uno u otro de los dos casos? Cuando los discípulos arrancaron espigas y comieron en el día de reposo, ¿violó Cristo la ley? Cuando Cristo sanó al pobre de la mano seca, ¿violó la ley del día de reposo? Claro que no. Él vino a cumplir la ley. Pero aquí vimos que Él realmente da una interpretación de esta acción y revela que Él es Señor del día de reposo y que el hacer bien es lo que reviste importancia vital. Leamos ahora el versículo 23 de Marcos 2. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. La espiga evidentemente era de cebada o quizá pudo haber sido de trigo. Según la interpretación de los fariseos, tocante a su acción de arrancar espigas y comer, esto era lo mismo que recoger la cosecha y trillarla en el día de reposo. La ley les permitía arrancar espigas. Leemos en Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25, «Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo». Realmente estaban guardando la ley. Si hubieran aplicado la hoz, entonces habrían estado recogiendo la cosecha. Pero los fariseos habían puesto su propia interpretación a esta acción, y por esto la interpretaron como una violación de la ley. Sigamos con el versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?». Los príncipes religiosos realmente fueron los que violaron la ley cuando determinaron la muerte del Señor Jesús. Encontraremos en el capítulo siguiente que conspiran su muerte, y esto ciertamente fue una violación de la ley. Ahora en los versículos 25 y 26 leemos: «Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?» Jesús no insistió en que él no había violado el día de reposo. Realmente rehusó disputar este punto con ellos. Discute ahora la vida del rey David y citó el incidente de la vida de David, aquel cuando David había violado definitivamente la ley mosaica, pero que había sido justificado en violarla. Y es que, amigo oyente, no se podía obligar la aceptación de la letra de la ley cuando ésta causaba privaciones sobre uno de los siervos de Dios que trataba de servirle. Y esta, claro, es la historia de David, y nuestro Señor la usa aquí para ilustrar este principio. Ahora los versículos 27 y 28 de Marcos capítulo 2 dicen: «También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Este es un gran principio en cuanto al día de reposo y su significado. El día de reposo realmente fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí también hay otro gran principio, y es que el Señor Jesús es Señor del día de reposo. Recuerde usted que no estamos bajo el viejo sistema mosaico en cuanto al día de reposo, porque era parte del pacto específico entre la nación de Israel y Dios. Dios mismo lo dice en Éxodo 31, 12 al 17. Este incidente del día de reposo en los sembrados y el incidente del día de reposo que encontraremos en el principio del capítulo 3 deben ir juntos. De modo que, aunque hay una pausa entre capítulos aquí en la Biblia, vamos a continuar nuestro estudio de los incidentes que se relacionan con el día de reposo. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos.